En el verano de 2006, Barcelona vivió una auténtica pesadilla. Los titulares empezaban a repetirse en los periódicos y en los informativos: ancianas encontradas muertas en sus casas, con signos de violencia. Las víctimas siempre eran mujeres mayores, de más de 70 u 80 años, que vivían solas y que nunca habían tenido problemas con nadie. Al principio se pensó que podían ser robos que habían salido mal, o incluso muertes naturales en las que se había producido algún accidente. Pero la coincidencia era demasiado grande: ancianas solitarias, atacadas en sus propios hogares y siempre con un mismo rastro: señales de estrangulamiento y violencia desmedida. Detrás de esa etiqueta estaba Remedios Sánchez, una mujer de origen gallego que llevaba tiempo en Cataluña trabajando como cocinera. Nadie en su entorno laboral podía imaginarse lo que ocultaba. La describían como una trabajadora normal, puntual, sin problemas aparentes. Pero fuera de ese mundo llevaba una vida muy distinta. Tenía problemas de ludopatía, necesitaba dinero constantemente para jugar y empezó a buscar víctimas fáciles, mujeres de edad avanzada que no pudieran defenderse. La estrategia era simple y cruel: se ganaba su confianza con excusas muy básicas, como pedir un vaso de agua, pedir que le curaran una herida o cualquier motivo que sonara inocente. Una vez dentro de las casas, descargaba sobre ellas una violencia brutal. En total, se le atribuyeron 3 asesinatos consumados y al menos 5 intentos más en apenas unas semanas. Eso significa que, si no hubiese sido detenida a tiempo, la cifra podría haber sido mucho mayor. Las mujeres que lograron sobrevivir contaron escenas de auténtico terror: palizas hasta quedar inconscientes, intentos de estrangulación y el recuerdo imborrable de que aquella mujer se transformaba en alguien frío y despiadado en cuestión de segundos. Una de ellas declaró en el juicio que le dejó la cara irreconocible tras la paliza. Lo más impactante era la desproporción: una mujer en plenitud de fuerza física contra ancianas indefensas que apenas podían reaccionar. Los Mossos iniciaron una investigación urgente, porque sabían que se encontraban ante una asesina en serie. El pánico se extendió rápidamente entre las personas mayores que vivían solas en Barcelona. Muchos familiares empezaron a insistir en que sus madres o abuelas no abrieran la puerta a desconocidos, aunque parecieran amables. El miedo estaba ya instalado: la ciudad hablaba de una mujer que rondaba los barrios, buscando ancianas como presa. Finalmente, la policía la detuvo en 2006, y poco después, quedó claro que aquella mujer aparentemente normal era la responsable de los crímenes. En el juicio celebrado en 2008, la audiencia la condenó a 144 años de cárcel. El tribunal la consideró culpable de 3 asesinatos, 5 intentos de asesinato, 7 robos con violencia y un hurto. La sentencia reflejaba el horror de sus actos, destacando la especial vulnerabilidad de las víctimas. Los psiquiatras que la evaluaron concluyeron que no tenía ninguna enfermedad mental grave que pudiera justificar sus crímenes, actuaba con plena conciencia de lo que hacía, con cálculo y frialdad. Ella, por su parte, nunca admitió los hechos. Llegó incluso a inventarse una persona ficticia, Mari, a la que culpaba de los asesinatos. Pero la investigación demostró que esa persona no existía. Era ella, y solo ella, quien había atacado y matado a las ancianas. Para la sociedad era una figura monstruosa, alguien que rompía el instinto más básico de protección hacia los mayores. No se trataba solo de robarles, era la violencia desmedida, la elección de víctimas indefensas y el hecho de que todo ocurriera en la intimidad de sus hogares, lugares que deberían haber sido seguros. Las familias de las víctimas describieron la impotencia y el dolor que provocaba imaginar el sufrimiento de sus madres o abuelas en esos últimos instantes. Durante los años en prisión, Remedios Sánchez pasó por distintos centros penitenciarios. Cumplía una condena altísima, que en la práctica nunca iba a poder completar, aunque como en todos los casos en España, la legislación penitenciaria permite permisos y progresiones de grado con el paso de los años. Y así ocurrió. Con el tiempo, la asesina empezó a disfrutar de permisos temporales fuera de la cárcel, lo que ya generaba polémica entre quienes nunca entendieron cómo alguien con ese historial podía salir de prisión, aunque fuera por unos días controlados. En octubre de 2025, casi 20 años después de aquellos crímenes, su nombre volvió a los titulares. Durante un permiso penitenciario en Galicia, en A Coruña, una mujer de 91 años apareció muerta en su domicilio. Al principio se creyó que había fallecido de manera natural. Sin embargo, la autopsia reveló fracturas y signos de asfixia. Poco después, los investigadores encontraron pruebas que apuntaban directamente a Remedios Sánchez, cámaras que la situaban en la zona y huellas que coincidían con las suyas.
El caso es prácticamente un calco de lo que ya había ocurrido en Barcelona, una anciana sola, en su propia casa, atacada sin piedad. La policía no tardó en relacionar el crimen con Remedios y fue detenida de nuevo, esta vez dentro de la propia prisión, acusada de haber vuelto a matar. La noticia generó indignación social inmediata. Asociaciones de mayores y ciudadanos en general se preguntaban cómo era posible que una mujer condenada a 144 años por matar a 3 ancianas hubiese recibido permisos para salir. Para muchos, el sistema había fallado, se le dio la oportunidad de volver a la calle y ella la aprovechó para repetir exactamente el mismo patrón de crimen. El miedo también regresó, si lo había hecho una vez más, ¿cuántas veces podría repetirlo si tuviera ocasión? En este punto, la historia vuelve a quedar abierta. Remedios Sánchez afronta ahora una nueva investigación judicial y la posibilidad de que se le sume otra condena por este último asesinato. Después de casi 2 décadas en la cárcel, demostró que no había cambiado. El caso también ha abierto un debate de fondo en España. ¿Deben concederse permisos penitenciarios a criminales con un historial tan violento y con un riesgo evidente de reincidencia? La ley está pensada para favorecer la reinserción, pero este episodio se ha convertido en un ejemplo doloroso de cómo esa reinserción puede fallar estrepitosamente. Su figura resume el miedo a que alguien con esa capacidad de violencia pueda regresar a la calle. Una mujer aparentemente normal, que era capaz de mostrar amabilidad en su trabajo, pero que en su interior escondía un patrón criminal que se repitió una y otra vez contra las personas más indefensas. Una asesina que dejó tras de sí 3 ancianas muertas en Barcelona, al menos 5 más que salvaron la vida de milagro, y ahora una víctima más en A Coruña. Un total de 9 ancianas atacadas, 4 asesinadas, y un legado de miedo y rabia en quienes vivieron de cerca aquellos crímenes. Remedios nunca admitió lo que hizo, pero los hechos hablan por sí solos. Su historia es la de una asesina en serie que no se detuvo ni con una condena ejemplar, ni con el paso de los años, ni con la oportunidad de rehacer su vida. Volvió a matar cuando tuvo ocasión, y eso la convierte en uno de los casos más escalofriantes de la crónica negra española.